Hola, acá les preparé un video con un resumen de las clases anteriores, ¿sí? Y vamos a empezar a ver un tema nuevo. El primer tema que nosotros trabajamos fue el de características de la Tierra primitiva. Sí, como ustedes pueden ver acá en las imágenes, vamos a recordarlo un poco, era la Tierra en ese entonces tenía una elevada temperatura, era muy recurrente las descargas eléctricas debido a las tormentas, había mucho vulcanismo también, ¿sí? Que influía en la fundición de las rocas y diferentes compuestos. Habíamos dicho que era una tierra en la que no había oxígeno, ¿sí? En la que había diferentes tipos de otros compuestos. También habían muchos meteoritos, ¿sí? Que acá están representados en esta imagen. Eso vimos por este lado y luego pasamos a una mirada histórica sobre el origen de la vida, ¿sí? Entonces empezaron a aparecer diferentes suposiciones sobre cómo se originó la vida en la Tierra, ¿sí? Empezamos a ver cómo era la Tierra antes y ahora empezamos a ver, bueno, eh, cómo se originó la vida, ¿no? Que eran las preguntas que se hacían los científicos en ese momento, ¿sí? Y filósofos todavía muchísimo tiempo atrás. Entonces vimos diferentes tipos de suposiciones como fue la teoría de la generación espontánea. Acá tenemos esta imagen que lo representa muy bien, en la que por ejemplo se creía que si uno dejaba ropa sucia más determinados cereales después de 21 días iba a generarse, ¿sí? A la unión de estas dos cosas, ratas, ¿sí? Eso es lo que se creía, ¿sí? Ustedes pueden creer que ahora pueden pensar que cómo pueden llegar a pensar eso, ¿no? Que uno uniendo ropa y cereales puede generar una rata, ¿no? La rata aparece ahí porque vio alimento, vio un lugar para ser un nido y se juntan las ratas ahí. Pero bueno, durante muchísimo tiempo se sostuvo esta teoría, ¿sí? esta manera de pensar. Otra suposición sobre el origen de la vida es el creacionismo, ¿sí? Esta teoría que cree que todos los seres vivos que están en la Tierra se originaron tal cual los conocemos hoy en día, ¿sí? Los árboles, las jirafas y demás, por un ser superior, celestial, que le llaman demiurgo, Dios, eh, etc. Había un ser superior que generó todo lo que hoy existe sobre la Tierra. Otra suposición, ¿sí? Es la teoría de la paspermia, que lo que propone es que a través de un meteorito, ¿sí? Vinieron esporas, microorganismos, digamos, de otro planeta, de otra galaxia, no sabemos, del más allá, y cayeron en la Tierra, ¿sí? Y a partir de estos microorganismos empezó a surgir la vida, ¿sí? Se empezó a desarrollar la vida a partir de ahí, empezó a haber una evolución biológica y se generaron todos los seres vivos tal cual los conocemos ahora. Acá les puse otra imagen también que representa la paspermia, ¿sí? Bueno, vamos a lo que vamos a trabajar ahora. ¿Sí? Vamos a ver una hipótesis más sobre cómo se originó la vida. Pero esta hipótesis que vamos a ver ahora, ¿sí? Que es esta que tenemos acá, la hipótesis de Oparin y Aldán, la síntesis prebiótica, es la más aceptada actualmente por la comunidad científica. ¿Qué quiere decir que sea la más aceptada? Bueno, es lo que, digamos, se cree que ocurrió, ¿sí? Sobre cómo se cree que se originó la vida en la Tierra. Acá tienen una imagen que les puse de Oparin y Aldán. No me pregunte quién es cuál porque no lo sé, no, mentira. Sí, yo lo voy a... Oparin era el de... Ay, no sé. Creo... Ay, creo que Oparin era el de la barbita. Me había puesto como memoria. Oparin es el de la barbita. Creo que este es Oparin y este es Aldán. Puede ser que me esté equivocando. Pero bueno, no es importante las caras. Lo importante es la cara acá patriarcal. Lo importante es que entendamos esta teoría. ¿Sí? Esta teoría lo que postura es que el origen de los primeros organismos fue a partir de una evolución química. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, eh, eh, en esta teoría se tienen en cuenta mucho las condiciones de la Tierra primitiva, ¿sí? Entonces, se basan a partir de ese entonces. En la Tierra primitiva lo que ocurrió es lo siguiente. Debido a las descargas eléctricas, debido a la elevada temperatura, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, debido a todas estas condiciones, al calor, a las descargas eléctricas, estos compuestos,
¿sí? Que tenemos por acá compuestos simples, compuestos más pequeños, ¿sí? Empezaron a reaccionar entre sí. Porque al estar en un ambiente como con mucha energía, sí estaban inestables. ¿Qué quiere decir inestables? Que bueno, se movían de un lado para otro y era muy fácil reaccionar entre sí, fusionarse con otras moléculas, es decir, unirse, ¿sí? Y formar algo más complejo, ¿sí? Unirse entre sí y formar algo más complejo. Como pueden ver ustedes, a medida que vamos avanzando, podemos ver que las moléculas se hacen más grandes, para decirlo de una manera, tienen más átomos. Fíjense acá que tienen dos rojos, tienen un montón de negro y un montón de blanco. ¿Sí? Los negros representan el carbono, fíjense que acá tiene la C. El rojo es el oxígeno, ¿sí? Y los blancos son hidrógenos. ¿Ven que tiene la H? Entonces acá tenemos muchos compuestos de carbono unido a hidrógenos y oxígenos. Que esto sería lo que dice acá, que es un ácido graso, ¿sí? Un lípido, una grasa. Bueno, entonces, Oparin y Aldán lo que proponen es eso, es bueno, debido a las condiciones de la Tierra primitiva, todos los compuestos que estaban simples empezaron a reaccionar así y formar cada vez compuestos más complejos y grandes. Acá, por ejemplo, tenemos los azúcares. Bien, para entender un poco mejor esta teoría, tenemos que hablar sobre las moléculas inorgánicas y las moléculas orgánicas. ¿Por qué? Porque lo plantea así en todos los libros que ustedes van a encontrar. Entonces es necesario que entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las moléculas inorgánicas van a ser esas moléculas que vimos en la imagen anterior, que son más simples, más pequeñas, que están compuestas por pocos átomos. ¿Sí? Acá, por ejemplo, el nitrógeno está compuesto por dos nitrógenos. El dióxido de carbono, que tiene un carbono y dos oxígenos, ¿sí? El número que le sigue es la cantidad. Acá hay la O de oxígeno, le sigue un 2, entonces dos oxígenos tiene. Este caso es 1 y 1, ¿ven? Un carbono y un oxígeno, no tiene ningún número. En este caso es hidrógeno 2 y un oxígeno, que sería el agua. Sí, bueno, así con todos los compuestos. Estos son los compuestos inorgánicos, que se caracterizan por ser, digamos, simples. Con eso es suficiente. Por otro lado tenemos a los compuestos, a las moléculas orgánicas, que son más complejas, más grandes. Y además, la característica que tienen esto de decir orgánico, es que son de origen, son las que se encuentran en los animales. ¿Sí? Entonces por eso siempre que ustedes se encuentran, que dicen alimento orgánico o que esto es orgánico, quiere decir que proviene de los seres vivos, ¿sí? Que proviene, digamos, de cualquier ser vivo, una planta, un hongo. Eso, a eso se refiere orgánico, sí que es algo proveniente de los seres vivos. Entonces, en los seres vivos, ¿qué podemos encontrar? Bueno, podemos encontrar proteínas, ¿sí? Que componen a los músculos, los hidratos de carbono, ¿sí? Que van a proveer energía, los ácidos grasos, ¿sí? Que son los lípidos, las grasas presentes en el cuerpo, y los ácidos nucleicos, como por ejemplo el ADN. ¿Sí? Nosotros sabemos que los cerebros están compuestos por millones de células, billones de células, mucha cantidad de células, y en cada una de esas células hay ADN. ¿Sí? Que es esta información hereditaria que va a pasar de progenitores a descendencia. Bien. Bueno, ¿qué es lo importante de todo esto? Que sepan que estos cuatro grupos que tenemos acá, proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos o lípidos, ¿sí? Grasas, y los ácidos nucleicos, ¿sí? El ADN, esto lo podemos encontrar en los seres vivos y son moléculas más complejas. Entonces lo que van a proponer a Oparin y Aldán es que, bueno, estas moléculas inorgánicas simples se unieron entre sí y formaron moléculas orgánicas, ¿sí? Moléculas más complejas. Y que hoy en día sabemos que son esas moléculas que están presentes en los seres vivos, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí ya nos vamos dando una idea de que estamos pasando de algo simple y pequeño a algo más complejo, ¿sí? Y que se encuentra dentro de los seres vivos. Bien, entonces de nuevo la imagen, compuestos simples, moléculas inorgánicas que se fueron uniendo entre sí, ¿sí? Y formaron compuestos más complejos, ¿sí? Acá, por ejemplo, muchos de estas con una de estas, ¿ven? Bueno, entonces acá tenemos
un resumen de esta síntesis de Oparin y Aldan más prolijo. Entonces, ¿qué proponen? Bueno, primero que reaccionan compuestos entre sí dando lugar a moléculas orgánicas. Bien, las moléculas inorgánicas entonces se unen entre sí y dan origen a estas moléculas más complejas. Lo que proponen es que, bueno, ¿se acuerdan que en un momento en la Tierra descendió la temperatura? Entonces, al descender la temperatura, las moléculas orgánicas son arrastradas al caldo primitivo. ¿Se acuerdan que vimos en Característica de la Tierra Primitiva que en algún momento de la Tierra Primitiva lo que ocurrió es que hubo un descenso de la temperatura y entonces el vapor de agua, que era la forma en la que se encontraba predominantemente el agua, se condensa y empieza a precipitar en forma de lluvia, ¿sí? Empieza a caer en forma de lluvia. Entonces eso empieza a generar lo que se conoce como el caldo primitivo, ¿sí? Que era un océano en el que habían disueltas justamente estas moléculas orgánicas. A todo esto seguían las descargas eléctricas, la elevada temperatura, o sea que este caldo primitivo era como agua hirviendo, digamos. Entonces, bueno, estas condiciones, ¿no?, de este caldo primitivo, lo que permitió es que estas moléculas se unan entre sí, que imagínense que si están en un medio acuoso, este medio acuoso lo que hace es que se puedan desplazar y chocar entre sí, ¿sí? Y entonces entre estos choques, lo que fue ocurriendo entre estas moléculas orgánicas es que fueron formando estructuras esféricas, acá en el punto 4, ¿sí? Y adentro, ¿sí?, de alguna manera, empezaron a contener ADN y ARN. Así que serían los coacervados. Estos coacervados tienen un aspecto similar a lo que serían las células que conocemos hoy en día. Sí, acá en el punto 5 dice, ellos proponen que los coacervados luego dan origen a las células, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos proponen. Tenemos las moléculas inorgánicas que reaccionan entre sí debido a las descargas eléctricas, a los rayos ultravioleta, al calor en general que había, ¿sí? Y entonces se forman las moléculas orgánicas, ¿sí? Entonces estas moléculas orgánicas luego se unen, ¿sí? Acá, por ejemplo, estos son fosfolípidos, ¿sí? Es un tipo de ácido graso, de lípidos que se cerraron y albergaron en su interior, ¿sí?, ADN, diferentes tipos de moléculas orgánicas. Y esto sería el coacervado. Fíjense que la apariencia del coacervado es algo similar a lo de la célula, ¿sí? Tiene un límite con el exterior que sería esta capa, ¿sí?, que sería como la membrana plasmática, y en su interior tiene el ADN, tiene proteínas, diferentes organelas, digamos, que le permiten hacer un intercambio, ¿sí?, con el medio exterior, lo que se conoce como un intercambio de materia y energía. ¿Qué quiere decir que haya un intercambio de materia y energía? Bueno, que pueden ingresar materiales, moléculas, y también pueden salir moléculas, ¿sí?, desechos, moléculas que no les sirve, este coacervado lo elimina. Lo que sí les sirve ingresa, ¿sí?, ya sean diferentes compuestos para, por ejemplo, respirar, para decirlo de alguna manera, ¿sí?, o para alimentarse y liberar diferentes desechos. Bueno, finalmente se cree que a partir de estos coacervados lo que ocurre es que se forman las primeras células, ¿sí?, acá de organismos unicelulares, las primeras células, y a partir de ahí ocurre la evolución biológica, ¿sí? De organismos unicelulares pasamos a pluricelulares, o sea, compuestos por muchas células, y después de organismos superiores como los que conocemos hoy en día. Eso es lo que propone Oparin y Aldan. Espero que les haya sido útil y les guste. Fíjense que si bien es un tema complejo, por esto de que empezamos a hablar más a nivel molecular, para decirlo de alguna manera, es interesante. Así que bueno, vean el video las veces que sea necesario. Les voy a dejar una actividad. Es obligatorio leer el texto, es solamente una página, ¿sí? Ayúdense con el texto del libro, más este video para resolver la actividad que les dejo para realizar. Bueno, espero que estén bien y les mando saludos.